Pues capítulo 2, parte tercera y última. Versículos 44 al 45. Sin fecha exacta ni concreta, pero precisando que será en los días de estos reyes, Dios levantará un reino, dice. Y ahí es donde entra en escena la piedra cortada no con mano. Vimos como en la presentación de la visión, al principio dice que se ve esa imagen y de repente una piedra cortada no con mano golpea contra los pies, hiere los pies, los desmenuza y cae toda la imagen. Ahora, ¿pero qué es esto? ¿Qué forma tan rara tiene la Biblia a veces de expresarse, no? Pues quizás suene raro, pero contiene importantísima información. Y vamos a ello. ¿Por qué habla de esa forma? Pues tiene su sentido. Mirad, una piedra cortada no con mano significa que no hay mano actuando en este episodio. Esa mano habla de persona. Si fuese pezuña, pues no sería una persona. Si fuese garra, tampoco entenderíamos que no habla de persona. Pero si dice mano, mano tiene la persona. Habla entonces de hombres, de humanidad. Entonces, si es una piedra cortada no con mano, es cortada sin intervención humana. No proviene de intención humana. No hay voluntad humana ahí, ni es por obra humana, entonces. Por tanto, es algo externo a lo humano o superior a lo humano. Ahora, ¿por qué superior? Porque el mundo animal no tiene capacidad de ingeniería como para extraer rocas de una cantera. Por tanto, o es humano, los cuales cuentan con esa capacidad de ingeniería para cortar rocas de una cantera, o es suprahumano. Y lo que estaba claro, o lo que está diciendo que no es humano, así que tiene que ser suprahumano. Bueno, será entonces un fenómeno de la naturaleza, será un acontecimiento explicable por medio de datos atmosféricos o cosmológicos. Bueno, pues las fuerzas naturales sí que son inmensamente mayores que las fuerzas humanas. Pero entonces no se hablaría de cortar la piedra, sino de arrancar la piedra. Un rayo, un trueno, una tempestad arranca las piedras de las peñas o de las montañas, de los acantilados, pero no corta. La expresión es muy precisa, fue cortada, es decir, instrumentalizadamente, con un corte que tiene un procedimiento que posteriormente se puede observar en la piedra. Y es por lo que dije en el capítulo o en el vídeo anterior que esta piedra, en este gráfico que muy estupendamente han hecho los de esta página, pues hay un fallillo, ¿no? Y el fallillo es que esta piedra se ve como grosa, ¿no? Como arrancada. Es una piedra que cuando es cortada muestra las formas del corte. Cuando vemos las pirámides, por ejemplo, de Egipto, o cuando vemos un obelisco, podemos comprobar que no son piedras arrancadas y colocadas en la pirámide directamente, sino que tienen sus cantos donde se ve el trabajo de instrumentalización sobre ella. Así que alguien ha actuado sobre ella, no ha sido un arrancamiento. Por tanto, la piedra proviene de una intervención no solo externa a lo humano, sino sobrenatural. No es natural porque lo natural no ofrece un canto cuidadosamente cortado. Aquí sí lo hay. Aquí hay corte hecho con precisión. La Biblia nos muestra ahora algo muy importante y a esto hay que estar muy atentos. La Biblia nos muestra que la roca o la piedra es el Mesías, que el Mesías es Cristo y que Cristo es Jesús. ¿Vale? Cristo es una forma en griego de decir Mesías, que era hebreo, y Jesús es el nombre puesto al Mesías, al Cristo de Dios. Y concretamente la profecía sobre los sufrimientos del Mesías, Isaías nos habla de cómo debe este Mesías padecer y sufrir, y cuando lo haga, acabará muriendo. Debe padecer, sufrir y no quedarse en el sufrimiento como un mártir, sino morir. Y cuando se refiere a morir, cuando Isaías habla de morir, lo hace de la siguiente manera. Mirad Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo fue herido. Así que la piedra, que es el Mesías, es cortado de la tierra de los vivientes. Si es cortado de la tierra de los vivientes es que muere, deja de estar vivo. Es la forma de decir, y fue sacrificado y fue muerto, cortado de la tierra de los vivientes. Así que aquí vemos a la piedra cortada, pero no por mano. ¿Y por qué no por mano? ¿Cómo encaja esto en Jesucristo? ¿Cómo es que Jesucristo muere no por mano? Porque Cristo fue cortado, es decir, muerto, pues no por voluntad humana o designio humano, ni cuando los humanos decidieron y quisieron hacerlo. Por supuesto que los hombres querían matar a Jesucristo, lo intentaron muchas veces, pero precisamente eso demuestra que no es cuando ellos quieren, porque no ocurrió cuando lo intentaron muchas veces y cuando se propusieron ejecutarlo, sino cuando Cristo decidió que era el momento conforme a la fecha y a la voluntad del Padre. Mirad los versículos que voy a daros de las Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 6. A su tiempo murió por los impíos. Entonces, dice Juan capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle. ¿Veis? Sí, los hombres han querido prenderlo y matarlo. Dice, pero ninguno lo ha hecho a mano porque aún no había llegado su hora. Todavía no era la hora, así que no era momento para consentir por parte ni de Jesucristo ni del Padre que fuese ejecutado. En otra ocasión, Juan capítulo 8, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue, por en medio de ellos, y nadie se dio cuenta. Valiente poder el de Jesucristo para hacer estas cosas. Pues esto mismo pudo hacer en el monte de los olivos, cuando la noche que fue entregado fueron a por él. Pero en ese momento, precisamente, él decidió quedarse, no salir en medio de ellos, no evitarlo, sino quedarse, porque ya había llegado la hora y el Padre entregaba al Hijo cortándolo de la tierra de los vivientes. Mateo 26, 45 dice, entonces Jesús vino a sus discípulos y les dijo, he aquí la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Sí, Judas lo traiciona, lleva a los judíos allí a donde está Jesús, pero el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, entregado por aquel que lo iba a cortar, por la voluntad de Dios. ¿Pudo haber escapado como otras veces? Sí, incluso de forma espectacular, incluso épica, cuando Pedro saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote en aquella noche, pues Jesús le responde, vuelve tu espada a tu lugar, Pedro. ¿Acaso no piensas que puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 52, 53. Qué interesante esa declaración del Señor. ¿Por qué? Por dos cosas. Por un lado, está demostrando su identificación en todo ese proceso con el Padre. Todo está conjuntamente orquestado entre el Hijo y el Padre. Ocurre cuando tiene que ocurrir y como tiene que ocurrir, y eso está perfectamente orquestado entre los dos. Y por otro lado, está confesando, Jesucristo está diciendo, que todo lo que pida al Padre, el Padre se lo va a conceder. Y si yo pidiese más de 12 legiones de ángeles, me las daría. Pero no quiero pedir que me libre, no quiero pedir 12 legiones, no quiero pedir nada. Lo que quiero es que se cumpla la voluntad del Padre. Y esa es, ¿cuál? Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Padre quiso cortarle de la tierra de los vivientes. Isaías, nuevamente, capítulo 53, versículo 10, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y por último, la última cita, dos citas, una en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
y después en Romanos capítulo 8, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Bueno, pues yo creo que con estas citas, y hay muchísimas más, tenemos suficiente para entender que la roca fue cortada por mano, no de hombre. Aquí tenéis la explicación de una frase tan extraña como esa que cuando se le dice, ¿y esto qué significa? Una roca cortada por mano, no de hombre. Pues aquí tenéis la explicación. Bueno, pues hemos hecho hasta aquí entonces una identificación de esa piedra cortada que es Cristo. Ahora vemos lo que dice la visión. La visión dice que la piedra cortada hirió los pies de la imagen, los desmenuzó y con ello cae la imagen entera, que queda desmenuzada también y no vuelve a ser más. Ahora hemos de entender que existe un plazo de tiempo desde que la piedra es cortada hasta que la piedra hiere, golpea y desmenuza los pies. No es algo instantáneo, no sucede todo en un solo instante. No ocurre corte y golpe en los pies. La piedra es cortada. Y cuando golpee los pies será otro momento. Y ahí hay un plazo de tiempo. De esta manera vemos cómo Cristo ha sido cortado, y eso ocurrió a fecha de hoy, ocurrió hace 2000 años, y eso ocurrió en los días de Roma, aquí en estos días, y que no vino, cuando eso ocurrió, cuando la piedra es cortada en estos tiempos, no vino para destruir aquí las piernas. No vino Jesús a destruir ningún imperio terrenal. Los judíos quisieron en un momento hacerlo rey, cuando veía que hacía milagros, cuando veía que hacía tantas maravillas, sanaciones, curaciones, echaba demonios, resucitaba incluso a muertos. Esto lo queremos como rey. No hay mejor rey que este. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a librar de los romanos y va a hacer que reinemos ahora. Israel por fin otra vez a reinar con este rey. Un rey en el que realmente nada más que tenían expectativas terrenales. Y Jesucristo no vino para expectativas terrenales, no vino para quitar el poder a Roma y poner el poder de los judíos. Jesucristo vino cuando es cortado por un mano que no era de hombre, vino a destruir un imperio, pero no ninguno de estos imperios, sino el imperio que no se ve, invisible, que está en el trasfondo de todo esto, por detrás, entre bambalinas, detrás del telón, pero está. Y es el imperio espiritual de maldad, de pecado, y a aquel que tenía ese imperio, que es el diablo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 4, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Jesucristo murió, no se sentó en ningún trono, se fue clavado en una cruz para morir. Pues por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, que no es ninguno de estos. Ninguno de estos tiene el imperio de la muerte. El que tiene el imperio de la muerte está por detrás de esto, que no se ve, es invisible, es espiritual. Y Jesucristo, por medio de su muerte, vino para destruir el imperio de la muerte. Esto es, dice el escritor, al diablo. Con esto Jesucristo inició, en estos tiempos, hace 2000 años, inició la instauración de un reino que nunca caerá. El reino de los cielos, del cual dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Habéis escuchado eso? Eso está en los evangelios. Y aquí, que la piedra, por tanto, en este momento empezó a hacerse un gran monte que llenará en su momento toda la tierra. Por tanto, queda pendiente una parte de la profecía. La parte que queda pendiente es que la piedra que fue cortada, no con mano, golpee los pies y hiera finalmente a los reyes, los 10 reyes que habrán en ese momento del golpe, cuya forma de gobierno lleva ya siglos funcionando y hasta el día de hoy, pero cuyo reinado literal está por cumplirse en el mundo. Y eso aparece en Apocalipsis 4, en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y al 13, que dice así, en una visión que ve Juan, en el Apocalipsis dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes.
que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ese es el escenario que habrá cuando llegue la roca, llegue la piedra y golpee contra la imagen. El momento en los que 10 reyes estarán gobernando y entregarán su poder y su gobierno y autoridad a la bestia. Es aquí donde entra en escena otro hasta qué. ¿Os acordáis que vimos el tema de hasta qué? Hasta qué es un periodo, ¿no? Pues Jesús dijo también un hasta qué. El que vimos antes era el que le dice Daniel a Nabucodonosor: estabas mirando la imagen que estaba de ti, delante tuya, hasta que una piedra cortada por mano no de hombre golpeó contra sus pies y cayó. Bueno, pues el Señor un día, antes de ser crucificado, le dice a sus discípulos un hasta qué, que inicia un cambio en la línea de la historia, en la inercia de la historia. Y es cuando le dice: entonces verán al Hijo del Hombre. Perdón, antes dice: y caerán a filo de espada, hablando de los momentos finales. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando del pueblo judío. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, cosa que ocurrió en el año 71 por el Imperio Romano, por Tito, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un hasta qué que dice el Señor Jesús. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso lo vimos antes, que el Señor habló de los tiempos de los gentiles. Estos son los tiempos de los gentiles. Y cuando se cumpla, cuando ya se haya completado el tiempo que solamente el Padre en su sola potestad lo tiene determinado, entonces ahí terminará el tiempo de los gentiles, todo este tipo de dominio mundial, toda esta línea de dominio mundial, y todo esto acabará. ¿Cuándo? Y aquí está el hasta qué. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con las nubes con gran poder y gran gloria. Lucas capítulo 21, 27. Así que este es entonces el proceso de las dos venidas de Jesucristo a este mundo. Vino una vez que ya lo ha hecho y lo hemos visto o lo tenemos en la historia ya contemplada, no profética, sino ya contemplada. En este tiempo, los tiempos de Roma, vino ya una primera vez, por tanto, cortado, es decir, para morir, y ahora queda una segunda vez que vendrá. Eso sí está por ocurrir, es profético, y vendrá no cortado para morir, sino que vendrá para golpear, herir, es decir, dominar y reinar sobre los reinos del mundo, el cual cambiará ya todo el transcurso de la historia. Así que vemos la visión de Daniel cumplida a día de hoy en su alto porcentaje. Así que después de que hemos visto, ya hoy en día podemos ver el alto porcentaje de la profecía cumplida, estamos aquí, pues hemos visto que pasaron los 4 imperios, que pasó el momento de la piedra cortada, estamos en los momentos o en los tiempos del hierro mezclado con barro. Por tanto, estamos pendientes de ese momento de que suceda de un momento a otro el golpe mortal que la piedra va a ejecutar sobre los reyes y reinos de este mundo. Será en ese momento del golpe de la piedra, es decir, de Cristo viniendo a quitar los reinos de este mundo y establecer el suyo, cuando sea roto, por tanto, el sistema mundial de gobierno, instaure el suyo y se levante, como dice Daniel, será levantado un reino que jamás será destruido, ni vendrá otro pueblo o imperio a sustituirlo, como pasó con los demás imperios, que cae uno para ponerse otro, cae uno para ponerse otro. No, cuando se ha instaurado el reino de Jesucristo, ya no vendrá ninguno después de él para instaurarse. Nadie lo quitará, nadie lo derribará, y llenará la totalidad de la tierra, esta vez sí, del globo terráqueo. Y la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que cubrió la tierra, dice Daniel en el versículo 35. En la Biblia la palabra monte equivale a reino o reinado. Así que el reino de Cristo
cubrirá toda la tierra, esta vez sí, a nivel de globo terráqueo. Y los versículos 45 al 49 es ya el final de la comparecencia. Daniel acaba sentenciando lo siguiente: el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, esto es muy interesante notarlo porque, escuchad, a Daniel se le permite que cuente el sueño, pero después de haber contado el sueño y su interpretación, Nabucodonosor podría haber negado lo que Daniel dijo. Podría haber dicho que él no soñó nada de eso, ni tiene que ver nada con su sueño con lo que Daniel ha contado. Y podría haberlo hecho pues por arrogancia, por soberbia, por antisemitismo, por rabia o por lo que fuese. Era un emperador absolutista y podía haberse inventado cualquier razón para acabar con Daniel y con todos los magos porque estaba enfurecido. Sin embargo, a pesar de eso, Daniel seguiría manteniendo su posición y diciendo la veracidad de la palabra, y basado en que no era invención suya, sino que era palabra de Dios. Y habría muerto por ello. De la misma forma que el sueño era veraz, la interpretación del sueño era fiel. Es decir, no era amoldada, no era forzada, no era inventada. No era como los demás que querían dilación para ver si podían acomodar algo, sino que se ajusta a la realidad de la visión, de la versión divina. Y ocurre lo que jamás podría imaginarse en un monarca absolutista de aquellos tiempos, del siglo antes de Cristo, y ante un cautivo, precisamente, judío. Cayó postrado sobre sus pies y se humilló delante de Daniel, y mandó agasajar a Daniel y lo elevó a cargos de autoridad y de poder en el reino de Babilonia con sus amigos. Y lo más importante es que confesó lo siguiente: ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelarme este misterio. Este es el resultado de un hombre, Daniel, que se jugó la vida por su Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.